Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar nuestra exposición con mi compañera María Cristina Betanco. Buen día, mi nombre es María Cristina Betancourt Rodríguez y el día de hoy vamos a aprender a calcular el PIB nominal, el PIB real y el deflactor. Entonces nos entregan un ejercicio muy sencillo y es establecer el PIB nominal y el PIB real y obtenga el deflactor del año 2018, del 2019 con base en el 2018. Entonces nos entregan la siguiente información: bienes, manzanas y naranjas, ¿cierto? Nos indican que tenemos 30 manzanas a 1.500 y 50 naranjas a 1.000 pesos para el 2018 y 36 manzanas a 2.000 pesos y 86 naranjas a 1.400 para el 2019. Entonces, para empezar a comprender realmente qué vamos a aprender el día de hoy, debemos tener presente que el PIB nominal mide la producción de un país utilizando los precios del mercado de ese mismo periodo. ¿Cómo así? Debemos multiplicar las cantidades por los precios del mismo año. Entonces, hacemos lo siguiente. Para calcular el PIB nominal del año 2018, debemos tomar los números. Entonces, manzanas, 30 manzanas por 1.500, que vale cada manzana. Esto nos da un total de 45.000 pesos. Las naranjas son 50 naranjas por 1.000 pesos, que vale cada naranja. Nos da un total de 50.000 pesos. Entonces, para saber el PIB nominal del año 2018, debemos hacer la suma de lo que nos dio la multiplicación de las cantidades por los precios de los productos de ese año. Entonces fueron 95.000 pesos en total, ¿de acuerdo? 45.000 más 50.000 son 95.000 pesos. Entonces ya tenemos el PIB nominal del año 2018. ¿Qué vamos a realizar en este momento? El PIB nominal vamos a calcularlo del año 2019. Entonces hacemos el mismo trabajo. PIB nominal del año 2019, 36 manzanas por 2.000 pesos. Nos da un igual de 72.000 pesos. Las 86 naranjas por 1.400 pesos nos da un total de 120.400 pesos. Y hacemos lo mismo que en el 2018. Vamos a hacer la suma de lo que nos dio la multiplicación de los precios por las cantidades. En este caso da un total de 192.400 pesos. ¿Correcto? En este momento, ya que tenemos el PIB nominal de ambos años, debemos proceder a sacar el PIB real. ¿Correcto? Entonces, el PIB real, para poderlo sacar, debemos tener en cuenta lo siguiente. Entonces, ¿qué mide el PIB real? La producción de un país tomando como referencia los precios del año que se denomina base. ¿Cuál es el año base? El año 2018. Entonces debemos tomar el precio del año 2018 y lo vamos a multiplicar por las cantidades del año 2019 para poder tener el PIB real. Entonces funciona de la siguiente manera. PIB real igual. Entonces, el precio de las manzanas del año 2018 es de 1.500. Entonces, 1.500 por las cantidades del año 2019. Entonces, por 36, ¿cierto? Que es de la misma manzana. Eso nos va a dar un igual de 54.000 pesos. De igual forma lo vamos a hacer con las naranjas. Entonces, 1.000 pesos, que es el precio del año base 2018, por 86, que son las cantidades del año 2019. Entonces esto nos da un total de 86.000 pesos. Entonces, para saber el PIB real
calculando pues esta información, debemos hacer una simple suma que es de 54.000 más 86.000 para un total de 140.000 pesos, ¿cierto? Entonces ya tenemos el valor total de el PIB real. Entonces, a continuación debemos calcular el deflactor. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Entonces, ¿el deflactor qué es? Este indicador lo vamos a emplear para saber la variación de precios que sufre el PIB, ¿correcto? Entonces, el deflactor es, para calcularlo debemos hacer el PIB nominal dividido el PIB real por 100. Entonces, ya sabemos que el PIB nominal nos dio un total de 192.400, ¿cierto? Sobre el PIB real, que nos dio un total de 140.000. Al hacer por 100, ¿cierto? Esto nos va a dar un total de ¿cuánto? 192.400 dividido 140.000 por 100 nos da 137,42. Entonces, este es el deflactor del PIB. ¿Para qué nos sirve esta información? Con esta información podemos calcular la tasa de inflación. Como conclusión, ¿cómo así? Para poder saber cuál es la tasa de inflación, debemos tener el deflactor del año 2019, que ya sabemos que es 137,42, menos el deflactor del 2018, ¿cierto? Esto dividido el deflactor del 2018 por 100. Como todos sabemos, como no tenemos información adicional o base del año anterior al 2018, entonces todos tenemos conocimiento que el deflactor de un año base que no tiene un año anterior es 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La tasa de inflación la vamos a medir muy fácil. Cogemos y hacemos lo siguiente. Deflactor del 2019, lo acabamos de sacar, que fueron 137,42. Entonces, 137,42 menos el deflactor del año 2018, que como les explicaba, debido a que no hay información base del año anterior al 2018, es 100, ¿cierto? Es 100. Listo. Sobre el mismo deflactor del año 2018, que es 100 también. Para este ejercicio se calcula así, para los demás ejercicios, si tenemos información de años anteriores, los podemos calcular. Entonces, el deflactor del año 2019 menos el deflactor del año 2018 dividido el deflactor del año 2018 por 100. ¿Cuánto nos va a dar esto? Nos va a dar 37,42, que viene siendo la tasa de inflación de un 37% para el año 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que el aumento de la inflación entre el año 2018 al 2019 fue de un 37%. Esto quería enseñarles el día de hoy. Para concluir, pues podemos decir que nuestro país, debido a la inflación que sufre, debido al dólar, pues también al aumento del dólar y que aumentan los productos, nuestro poder adquisitivo se ve afectado. Y por eso, entre más suba la tasa de inflación, no vamos a estar bien todos, porque no vamos a poder adquirir, sea el vestido, la alimentación y demás cosas como para divertirnos. Muchas gracias y recuerden que habló Cristina Betancourt. Muchas gracias, María Cristina. Ahora vamos con mi compañera Tania, quien nos hablará del comportamiento del PIB en los últimos 5 años en nuestro país.
Cordial saludo, mi nombre es Tania Camila Garzón Montoya y a continuación les voy a hablar del comportamiento del PIB en Colombia en los últimos 5 años y cómo se vislumbra para el 2023. En esta primera diapositiva se puede ver el crecimiento a lo largo del plazo de la economía colombiana y se puede ver que la economía estaba ligeramente desacelerada antes de que llegara la crisis del COVID-19 en el año 2020. Particularmente en los últimos 3 años, especialmente grave la economía, desde que se estudian las estadísticas, se había dado una contracción de ese tamaño, pero el crecimiento de los trimestres del año 2021 y el primer trimestre del año 2022 hicieron que se recuperara por completo esa contracción tan abrupta que tuvo la economía colombiana en el año 2020. En este segundo gráfico, donde vemos que a partir del 2019 es más clara que la contracción que tuvo la economía colombiana durante el año 2020 fue recuperada por completo durante el cuarto trimestre del año 2021 y el primer trimestre del año 2022. Crecimiento del PIB por actividad económica trimestre 2022. En la siguiente gráfica podemos ver que los sectores más contraídos en el segundo trimestre del año 2020 fue la construcción, el comercio, el entretenimiento y la manufactura. Esos sectores se recuperaron rápidamente. Los sectores más contraídos en el año 2020, comportamiento reciente. Como se puede ver en la diapositiva siguiente, justamente esos sectores que se contrajeron más en el peor trimestre segundo 2020 fueron los que consiguieron recuperar en el segundo trimestre del año 2021, como se ve en la positiva de todo el trimestre y recuperación. Podemos ver construcción, entretenimiento, minería y manufactura. Los sectores más dinámicos del 2021 y 2022, ya que recientemente en el año 2021 y en el año 2022, en el sector del entretenimiento, las comunicaciones y el comercio, estos sectores han logrado crecer por encima del 10% y han jalonado la recuperación de la economía colombiana en los 2 últimos años. Sector con buen crecimiento del 2021 y 2022. Asimismo, los sectores como el crecimiento del año 2021 y el 2022, que han acompañado a aquellos que han liderado, han presentado un crecimiento superior al 5%. Tenemos un buen crecimiento de la manufactura, de los servicios profesionales, la administración pública, de la construcción y también de la electricidad. Estos sectores se han logrado escapar de esa gran contradicción que tuvo la economía en el año. Sectores con bajo crecimiento en el 2021-2022. Sin embargo, siguen algunos sectores con bajo crecimiento, especialmente el sector de la minería, que recientemente se ha recuperado gracias al comportamiento del precio internacional del petróleo, en buena parte por la guerra de Rusia contra Occidente, que ha elevado el precio de este a nivel. Pasando al desempleo, como es normal en una crisis de tamaño que tuvo la economía colombiana en el año 2020, el desempleo se disparó. Llegamos a tasas de desempleo cercanas al 25%, especialmente en las principales áreas metropolitanas de Colombia, pero desde ese mismo año el desempleo empezó a bajar y ha continuado bajando durante el año 2021 y año 2022. Observan que cada enero de Colombia la tasa de desempleo es más alta y va disminuyendo a lo largo de cada año de ese mismo. Ha pasado desde el 2020 que en enero el desempleo ha sido la tasa más alta y trabajando no hemos alcanzado aún los medios de desempleo previos a la pandemia, pero el desempleo sí se ha corregido de manera visible en Colombia. Ha pasado eso varias veces desde cuando termina una crisis, la producción se recupera y el desempleo tarda mucho más en recuperarse y no se recupera completamente. El segundo gráfico de desempleo observamos que hay una clara tendencia descendente en el desempleo en Colombia desde el año 2020, pero de nuevo es importante señalar que no se ha alcanzado el nivel que tuvo el desempleo antes de la pandemia. Seguimos con una tasa de desempleo muy alta.
Pasando al tema de la inflación, ahí tenemos lo más negativo que ha pasado recientemente en la economía colombiana y es que la inflación ha subido muy visiblemente durante todo el año 2021 ante el primer semestre del año 2022 y al parecer al terminar este año 2022 con una inflación mensual de más del 10% comparada con el mes del año anterior, situación que no ocurría en Colombia hace 22 años. Entonces, en inflación sí estamos muy mal. Eso tiene varias explicaciones. Una es que internacionalmente las unidades de inflación están creciendo a unos niveles de costos por el tema que hubo con los contenedores, pero adicionalmente, en el caso de Colombia, se subió el salario mínimo a más del 10% para este año y eso tuvo más precisiones inflacionarias. Y en tercer lugar, la Junta del Banco de la República ha venido subiendo la tasa de intereses, con lo que era una nueva posición de costo que también empuja hacia arriba el tema de la inflación. Entonces parece ser que durante el año 2021 y el año 2022 vamos a perder lo que se había ganado en materia de gestión inflacionaria en los 20 años anteriores. ¿Cómo se vislumbra el crecimiento económico de Colombia para el 2023? El crecimiento económico de Colombia se relativiza al 2,1% para el 2023 y el 2,8% para el 2024. Como consecuencia de la crisis global, así lo alertó el Banco Mundial con estos nuevos pronósticos. El organismo internacional rebaja el 1,1 puntos porcentuales las expectativas de la actividad económica del país para el próximo año, así como en 0,0 puntos porcentuales para el próximo 2024. De hecho, esta nueva proyección para el 2023, 2,1% sería la mayor entre las principales economías de América Latina, ya que en Argentina alcanzaría el 2%, Brasil un 0,8%, Chile un 0,5% y México lograría un 1,5%. Esa misma dinámica también emularía para el 2024. Ahora bien, en 2021 Colombia logrará un PIB de 7,1% para el 2022, siendo el mayor crecimiento de Sudamérica y el tercero en América Latina y el Caribe, por detrás de Guyana 5,8% y Barbados 10,5%. El dato para este año presenta una mejoría de 1,7 puntos porcentuales frente al pronóstico de 5,4%, revelado hacia mitad de año. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Tania. Ahora vamos con nuestra compañera Lina, que continuará explicándonos su parte de este trabajo. Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Lina Melisa Betancourt Rodríguez. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cálculo del PIB por dos métodos, método de gasto y método de ingreso. Para este cálculo partimos de saber que el PIB es el valor del mercado de los bienes y servicios producidos utilizando los recursos disponibles en un país y en un periodo de tiempo determinado. A continuación vamos a realizar el cálculo del PIB utilizando dos métodos, el método de ingreso y el método de gasto. Para el cálculo del PIB por método de gasto, o también conocido como método de demanda, partimos de entender que todo lo producido por un determinado país debe ser comprado por un agente económico. En nuestra economía tenemos cuatro tipos de agentes económicos: las familias, las empresas, el gobierno y los extranjeros. Además, se debe de tener en cuenta que algunos bienes y servicios del país se exportan para su venta en el exterior y de igual forma algunos productos y servicios que consumimos son importados del exterior. Por ende, para el cálculo del PIB por este método, tenemos en cuenta los gastos tanto en importaciones como en exportaciones. Para realizar este cálculo, partimos de la fórmula PIB igual al consumo más las inversiones, más los gastos públicos, más las exportaciones, menos las importaciones. Para nuestro ejercicio tenemos consumo familiar 400, inversión bruta
140, compras de gobierno 150, exportaciones 80, menos las importaciones, obtenemos un total de PIB por método de gasto de 740. Este valor se debe tener en cuenta que es un valor a precio de mercado de producción. Para el cálculo de PIB por método de ingreso, o también conocido como el método de renta, se entiende como todo el gasto de producción de las empresas de dicho país debe ser igual al ingreso por dicha producción. El cálculo en esta fórmula incluimos todos los factores de producción que componen nuestra economía. Estos factores son los salarios pagados por los trabajadores, la renta obtenida por la tierra, el rendimiento del capital, en este caso en forma de intereses, y las ganancias de las empresas. Todo esto constituye lo que conocemos como la renta nacional. Para nuestro ejercicio tenemos compensación a los empleados 455, más los ingresos de las empresas 40, más impuestos indirectos de las empresas 35, más el ingreso recibido por empleados 70, más el ingreso por renta 20, más los intereses netos 30, más las utilidades de corporación 60, más la depreciación 30, obtenemos un total de PIB por método de ingreso de 740. Este valor, al igual que el anterior, es un valor a precio de mercado. Se debe de tener en cuenta que tanto el valor del PIB por método de gasto debe ser igual al valor del PIB por método de ingreso. A continuación doy paso a mi compañera Luz Miriam, quien nos va a explicar sobre el comportamiento de la inflación en los últimos años en Colombia. Hola chicos, cordial saludo. Me presento. Mi nombre es Luz Miriam García. El día de hoy hablaremos un poco sobre el comportamiento de la inflación en las principales ciudades de Colombia en los últimos 5 años. En este gráfico podemos observar la inflación en Colombia entre los años 2017 y 2022. Para el año 2017, la inflación cerró en un 4.09%. Para el año 2018 bajó un poco y cerró con el 3.18%. Para el año 2019 incrementó nuevamente y cerró en un 3.80%. Para el año 2020 bajó y quedó en un 1.61%. Para el año 2021 cerró en el 5.62%. Y para el año 2022, lo que va corrido hasta el mes de octubre, se ubica en el 10.08%. Cabe resaltar que el año 2020 presentó la inflación más baja debido a la pandemia del COVID-19. Y para el año 2021 y 2022, que es la reactivación económica nuevamente, vemos la tendencia alcista y podemos mirar que en el año 2022 ya el comportamiento es de 2 dígitos. En el siguiente gráfico vamos a hablar sobre la inflación en las principales ciudades de Colombia en los últimos 5 años. Esta línea en la línea azul podemos observar que es la tendencia que se mantuvo en el país durante los últimos años. Para el año 2017 podemos ver cómo las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali se mantuvieron por encima del nivel de la inflación general del país. Las otras 5 ciudades que fueron elegidas para esta investigación quedaron por debajo del nivel país. Ya para el año 2018, nuevamente Medellín, Cartagena y Barranquilla superaron el nivel marcado en el país. Las otras 5 ciudades se lograron mantener. Para el año 2019, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla lograron superar el nivel país.
Las otras 4 ciudades se mantuvieron por debajo, aunque cabe aclarar que la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta estuvieron muy cerca de superar este nivel, pero lograron mantenerse al igual que la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Ya para el año 2020, marcado por la pandemia del COVID-19, se presenta una inflación muy baja. Pero a pesar de todo esto, las ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta superaron el nivel marcado a nivel nacional. Las otras 4 ciudades lograron mantenerse por debajo de este. Para el año 2021 podemos ver cómo las ciudades de Bogotá y Medellín se logran mantener por debajo del nivel general del país. Las otras 6 ciudades exceden el límite del país significativamente. Ya para el primer trimestre del año 2022 podemos ver que la inflación a nivel país fue del 7.96%. Y las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga se mantuvieron por debajo de este nivel. Las otras 5 ciudades tienen un aumento significativo. Entonces, si analizamos un poco en los 2 últimos años, podemos ver qué es lo que las principales ciudades de Colombia, tanto Bogotá como Medellín, se mantienen por debajo de este nivel. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a hablar sobre la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado de precios que origina la disminución del poder adquisitivo de las personas, mermando su capacidad de ahorro y de compra. Entonces, la inflación es el aumento sostenido en el nivel general de precios. Si se analiza desde el punto de vista del dinero, esta hace que el dinero valga menos, sería su depreciación, ya que a mayor inflación, menos bienes y servicios se pueden consumir con la misma cantidad de dinero. Para el bolsillo del ciudadano significa la pérdida del poder adquisitivo. Ya vamos a hablar un poco sobre las clases de inflación. Bueno, acá tenemos 7 clases de inflación. La inflación por demanda. Esta se produce cuando la demanda es mayor que la oferta. Entonces acá vemos que es el aumento en el precio de los bienes y servicios, o sea, los compradores superan los productos disponibles. Vamos a mirar la inflación por oferta. Es cuando el costo de producir una unidad de un bien aumenta. Entonces acá miramos que es cuando la demanda de ciertos bienes supera la capacidad de una economía para producirlos o importarlos. Sus precios tienden a subir. Ya vamos a ver la inflación autoconstruida. Esa se prevé un fuerte incremento de precios y se comienza a ajustar esto desde antes. Aparece cuando en una economía se anticipan futuros incrementos de precios. Para evitar aumentos bruscos, los precios se ajustan de forma gradual. Ya miramos la inflación por expectativas inflacionarias. Esto es un incremento anual de precios que los consumidores, trabajadores, comerciantes piensan que prevalecerán en el futuro. En países con altos índices de inflación, la demanda de mejoras salariales ocasiona que las empresas suban el precio de sus productos. Acá tenemos la inflación moderada. Es la variación de precios manejables, es decir, un aumento de precios estable, lento y gradual. Las personas que viven en economías con inflación moderada suelen invertir en el país y confiar su dinero a los bancos. Continuamos con la inflación galopante. Es la inflación con tasas muy altas que se pueden controlar con políticas económicas. Acá miremos qué implica un aumento entre el 30 y el 240% en un año. Toman como referencia un índice promedio o una moneda extranjera. En este caso tenemos el dólar o el euro. Las personas no suelen confiar en la moneda local. Y ya por último tenemos la hiperinflación. La hiperinflación es la variación de precios extremadamente elevados. Los precios de bienes y servicios suben cada día. O sea, los precios aumentan hasta un 50% mensual, indicando crisis económica profunda. Las personas gastan con rapidez el dinero antes de que se devalúe. Bueno, acá vamos a ver las causas de la inflación en Colombia.
Una de las causas son encarecimiento de los combustibles como consecuencia de conflictos internacionales, la presión ejercida por la reactivación económica posterior a la pandemia del COVID-19, el notable aumento en el precio del transporte de alimentos y materias primas, el aumento significativo del precio de los alimentos, incluyendo los más básicos de la canasta familiar, el aumento en la masa de dinero por emisión primaria o préstamos secundarios, la corrupción estatal, el narcotráfico y el terrorismo. Y las expectativas de una mayor inflación y aumentos de precios también pueden causar inflación. Las consecuencias de la inflación en Colombia. Acá tenemos 6 consecuencias. Está el incremento de los precios y la disminución del poder adquisitivo, la desigualdad social que golpea a los más pobres, ya que los productores se ven obligados a trasladar el incremento de precios al consumidor final. También tenemos el impacto negativo en la competitividad, en la medida en que con una elevada inflación los bienes nacionales van a tener menores posibilidades de ser exportados. También tenemos el valor de la moneda colombiana que se ha ido devaluando y por ello importar cada día es más costoso. La capacidad de ahorro de los ciudadanos disminuye de forma notable y la inflación genera graves repercusiones a nivel social, productivo e incluso psicológico. Bueno, vamos a mirar qué se espera en Colombia con la inflación en el 2023. Bueno, en el 2023 Colombia podría haber más presiones inflacionarias debido al aumento esperado en los precios de gasolina y los aumentos en el salario mínimo del 2023. Acá tenemos que según los expertos, en el 2023 tendremos una desaceleración a nivel global que afectará a todas las economías a nivel mundial y esto impactará directamente la inflación. También tenemos los costos altos de materias primas. Se prevé una inflación por encima de la meta, disminución en exportaciones y menor ritmo en el mercado laboral. También tenemos las posibles alzas en los precios de combustibles en Colombia, la escasez de algunos productos críticos de la canasta familiar y un componente inercial de la inflación por mecanismos de indexación. En Colombia no se espera crecer en el 2023, por lo menos en el primer semestre. Bueno, para concluir puedo decir lo siguiente, la inflación es importante para la economía del país, ya que con una inflación baja y estable, todos los recursos producidos se pueden asignar de una manera más eficiente que garantice un mayor crecimiento y bienestar para la población en general. A manera de conclusión general de esta actividad puedo decir que fue una actividad enriquecedora, ya que me deja un aprendizaje más grande. Son situaciones que vivimos a diario en nuestro país, solo vemos noticias o vemos estos indicadores día a día, pero no caemos en cuenta de lo que esto afecta a nuestra economía personal y familiar. Para continuar con la exposición de este tema, le doy la palabra a mi compañero Charlie, quien les va a hablar del desempleo. Buenas tardes, profesora y compañeros. Cordial saludo. Mi nombre es Charlie Gerley Bóveda Vargas. El día de hoy voy a explicar las 5 clases de desempleo y un análisis de la tasa de desempleo en los últimos 5 años. Vamos a hablar de las clases de desempleo. Encontramos el desempleo estructural, el desempleo friccional, el desempleo cíclico, el desempleo estacional o temporal también, y el desempleo institucional. Para explicar el desempleo estructural, este se presenta cuando hay una disminución en el número de empleos que están disponibles debido a cambios estructurales en el mercado laboral. Esto puede presentarse por cambios o exigencias en cuanto a tecnología, idiomas, competencias o tratados económicos. Se presenta una disminución en la demanda agregada. Esto obliga a los trabajadores a aprender o tener otras habilidades, como por ejemplo aprender otro idioma o desempeñarse en otra labor.
Se da por las inflexibilidades en el sistema económico, como por ejemplo los sindicatos, las leyes sobre el salario mínimo o el sistema de bienestar social que se reducen los beneficios para los trabajadores. El desempleo friccional o voluntario se presenta cuando hay una insatisfacción por parte del trabajador en la empresa que se encuentra, en su labor, que está actualmente, se siente insatisfecho, entonces busca un cambio hacia otra empresa o otra ocupación. Durante este proceso de reacomodación en el mercado laboral se presenta este tipo de desempleo. Es uno de los menos traumáticos para la economía, simplemente es cuando el empleado pasa de una empresa a otra. Por otra parte, el desempleo cíclico, este tipo de desempleo es uno de los más perjudiciales para la economía. Se presenta cuando las personas pierden su empleo de manera involuntaria, inesperadamente, ejemplo, por cierres de empresas, recortes de personal. Generalmente se presenta cuando hay fases de recesión o depresión económica. Se conoce como un desempleo coyuntural. Para el desempleo temporal o estacional, este incluye cuando la demanda de trabajo está condicionada a periodos temporales, como es por un ejemplo cosechas en el sector agrario. Necesitan más personal para trabajar ahí cuando está la cosecha, ya cuando termina pues las personas quedan en este desempleo temporal. También sea por temas de vacaciones, turismo, construcción, entre otros. Y el desempleo institucional se da cuando está por intermedio de carácter legal, impedimentos como por ejemplo restricciones o leyes de un país. No es posible la contratación de personas. Tienen sus leyes o sus normas, como es un ejemplo las limitaciones por edad al momento de la contratación. El desempleo por orden institucional, por nacionalidad o cuando un ejemplo, un político queda inhabilitado de su cargo por actos de corrupción, como nos explicaba la lectura fundamental. Ahora vamos a explicar en estos cuadros donde vamos a tener claro la población total de nuestro país, la población empleada y desempleada, la población en edad de trabajar y pues la población inactiva. Para marzo del año 2022, según fuente del DANE, nuestra población total está en 52.037.000 personas, una población en edad de trabajar de 39.874.000 personas, la población empleada es de 22.380.000 personas, un número de población desempleada de 2.990.000 personas, y la población inactiva de 14.502.000 personas. Esto según fuente del DANE, estas cifras están a marzo. Y para las cifras de la tasa de desempleo y tasa de empleo de estos últimos 5 años, vemos que para el 2018 y 2019 las tasas de desempleo estaban en el 9,7% para el 2018, 10,5% para el 2019, incrementó un poco, tenía una tendencia de estos últimos años. Vemos que a raíz de la pandemia se presenta un gran incremento en la tasa de desempleo, donde sea una tasa del 15,9%, la más alta de los últimos años debido a la situación de la pandemia. Al 2021 reduce aproximadamente 2 puntos porcentuales al 13,7% debido a las que acaban el cierre o las restricciones para poder salir a trabajar, a la reactivación económica, y se da este porcentaje para el 2021. Y a septiembre del 2022 vemos que disminuye al 10,7% debido al tema de activación económica. Se termina el tema de restricciones por pandemia. Se espera que para el siguiente año se pueda mantener esta tasa, este porcentaje, que siga disminuyendo. Vemos que en la tasa de empleo al 2018 estábamos en un 57,8%, 2019 56,6%, para el 2020 baja por pandemia 49,8%, al 2021 53,6%, incrementa un poco, y para el 2022 a septiembre una tasa del 57,2%.
Haciendo un análisis en el comportamiento de estos últimos años, se espera que para el siguiente año disminuya la tasa de desempleo debido a factores como la activación económica y pues la inflación que se viene presentando en el país. No obstante, tenemos información, pues hay una gran incertidumbre por temas de recesión económica que se pueda presentar para el siguiente año. Recordemos que esto podría generar incremento en la tasa de desempleo por temas de despidos, cierres de empresas, que esperemos no se den, pero pues puede afectar esto a la economía, temas de desempleo cíclico. Muchas gracias a todos por su atención, esperamos sea de su agrado este video y nos veremos en una próxima oportunidad.